Saludos estudiantes, en este momento vamos a pasar a continuar realizando nuestros ejercicios correspondientes al cuadernillo 5 para los niños de segundo de secundaria, correspondiente a la quincena 1 del área de matemáticas. En el video anterior llegamos hasta el ejercicio número 4, ahora vamos a continuar realizando el ejercicio número 5 y 6, así que pasemos allá inmediatamente. Bien, nos dice este ejercicio número 5. Una bomba de agua regulará el agua que pasa por dichos tubos. Vamos a ir por parte. Me está diciendo dichos tubos. ¿A qué tubos me está haciendo referencia? Pues ahora mismo te voy a explicar. Para eso necesitamos estas tres cosas. Cuando te está diciendo de dichos tubos, se refiere a estos tubos. A que una bomba de agua va a llenar todos esos tubos para mojar tu terreno con la siembra que tengas. Entonces, si recuerdas, aquí en este ejercicio que hicimos en el video anterior, tú calculaste el tamaño, o sea, el volumen de ese tubo. Pero era un tubo más corto, era un tubo de 1 metro. Yo lo hice para 2 metros, pero en el cuadernillo de ustedes era un tubo de 1 metro, o sea, un tubo bastante chiquito. Y por eso, ese volumen, cuando yo lo calculé, lo expresé en milímetros, porque es un tubo pequeño. Ahora bien, como yo ahora tengo tubos de 100 metros, tengo que calcular ese volumen, pero en metros. Solamente el volumen del tubo de adentro, porque este es el hueco por donde va a circular el agua de la que me está hablando el ejercicio. O sea, al yo calcular ese volumen, yo voy a saber cuánta agua puede llenarse, con cuánta agua puedo llenar ese tubo. Entonces, calculemos el volumen de este agujero del tubo, o donde va a circular el agua, en metros. Así que iniciamos. Lo primero que voy a hacer es convertir ese radio en metro. Como está en milímetros, yo voy a hacer los cálculos en metros. No puedo trabajar con milímetros y metros. Todo tiene que estar en la misma unidad. Así que llevo esos milímetros a metros. Recuerden que eso se hace multiplicando ese número por la equivalencia. La equivalencia que hay de metro a milímetro. Y ya sabemos que por cada metro yo tengo 1000 milímetros. Aquí podemos simplificar esos milímetros con esos milímetros. ¿Qué nos queda en el numerador? 16 por 1, pues eso me da 16. Y debajo, al simplificar el milímetro, solo me queda 1000. Hacemos esa división. Sabemos que dividir por 10 o por un múltiplo de 10, simplemente lo que se hace es rodar el punto tantos espacios como ceros tenga. Tengo 3 ceros, el punto está aquí, sería 1, 2 y 3. Entonces, 16 entre 1000 me quedaría como 0.016 metros. Ya esto que yo tengo aquí es el radio de ese cilindro expresado en metros. Eso es lo mismo. Ahora voy a calcular su volumen. Pero recuerden que este tubo ahora va a ser de 100 metros. Por lo tanto, ese 2 yo tengo que cambiarlo por 100, o sea, el largo del tubo. Esto que yo tengo aquí son los datos para un tubo de estos. Voy a calcular su volumen. Aquí tengo la fórmula. Voy a dejar un paréntesis para cada variable, como siempre. Así que copio mi fórmula. Aquí va lo que corresponde a pi, que son 3.14. El radio que yo calculé, que es este, que es lo mismo que esto, les recuerdo, expresado en metros. Y aquí iría 100 metros, que es el largo del tubo. Por orden de las operaciones, hacemos primero la potencia. Lo demás se queda igual. 0.016 elevado al cuadrado, eso me da 0.000256 metros cuadrados. Y este 100 metros lo pasamos igual.
Ya el volumen para ese cilindro va a ser multiplicar esas tres cantidades. Al hacer eso, obtengo un resultado de 0.0803 metros cúbicos. En metros cúbicos ya sabemos de dónde sale, lo expliqué en el video anterior, y porque todos los volúmenes se expresan en unidades cúbicas. Bien, ya tengo mi resultado, pero fíjense que ese volumen es un volumen tomando en cuenta que esto sería sólido. ¿Y qué pasa? Que lo que yo voy a trabajar aquí en este ejercicio tiene que ser un volumen expresado en líquido, porque por ahí va a pasar agua. Eso me quiere decir que ese volumen sólido tengo que expresarlo en volumen de líquido. Y eso es lo que vamos a hacer aquí ahora. Por aquí ya voy a poner el volumen que yo he calculado para mi cilindro, o sea, para esto. Pero es tomado en cuenta como sólido y por ahí va a pasar agua. Entonces voy a expresar mi volumen sólido en volumen líquido. Y para eso hay una equivalencia establecida. Esa equivalencia me dice lo siguiente. Imagínate que tienes este recipiente de plástico en tu casa y quieres calcular el volumen de ese sólido, de ese plástico. Pues para calcular ese volumen necesitas multiplicar el largo por el ancho y por la altura. Eso te da el volumen. Al multiplicar 1 por 1 por 1, ya tú sabes que es un metro cúbico. Ahora bien, ya tú sabes que ese plástico, ese recipiente, es de un metro cúbico. Ahora tú quieres saber, ¿y cuánta agua o cuánto líquido yo puedo echar ahí dentro? Pues esa es la equivalencia que vamos a hacer. Por cada metro cúbico que tú tengas, tú puedes introducir de líquido ahí nada más y nada menos que 1000 litros. ¿Qué significa eso? Oh, ya tenemos nuestra equivalencia. Por cada metro cúbico, yo voy a poder introducir de líquido 1000 litros. O lo mismo que un metro cúbico es lo mismo que 1000 litros. Ya con esto podemos hacer nuestra conversión de pasar ese volumen sólido a volumen líquido. Así que hagamos eso. Vamos a hacerlo por aquí debajo. Tomo mi volumen sólido, seguido del signo de multiplicación y la equivalencia entre sólido y líquido. Ya yo sé que por cada 1000 litros voy a tener un metro cúbico. Aquí puedo simplificar ese metro cúbico con ese metro cúbico. Y me queda así. Ahora simplemente multiplico el 0.0803 por 1000. Sabemos que multiplicar por 1000 es lo mismo que rodar el punto 3 unidades. O sea, 3 espacios, porque tengo 3 ceros. Entonces, si hago esa multiplicación, pues me va a dar 80.3 litros. Aquí debajo solamente tengo un 1. Lo podemos pasar si queremos o dejarlo igual, porque al dividir eso entre 1 me da eso mismo. Bien, entonces vamos a proceder a realizar nuestro ejercicio. Lo primero es que tenemos que saber qué método utilizar para resolver este ejercicio. Y por la forma en que está planteando los puntos a resolver, yo me doy cuenta de qué método utilizar. Por ejemplo, vamos a leerlo completo. Dice: una bomba de agua regulará el agua que pasa por dichos tubos. Si la bomba vierte 1 litro de agua por segundo, ¿cuánto tarda la tubería en estar llena de agua? Ya esto te está diciendo qué vas a utilizar. Por la forma en que está organizada la información, ya yo sé que voy a utilizar una regla de 3. Ya eso lo hemos visto en clases anteriores. Y sabemos también que hay varios tipos de regla de 3. Está la directa, está la inversa, simple, compuesta, en fin. Ese no es el tema de ahora, pero te invito a que, si no recuerdas cómo aplicar una regla de 3, a que veas algunos videos o repases en tu cuaderno. Entonces,
Yo voy a analizar solamente lo que me dice el punto A para plantear mi regla de 3. Dice, si la bomba vierte 1 litro de agua por segundo, ¿qué va a pasar? Pues analiza. Imagínate que la bomba dura más tiempo encendida. ¿Qué va a pasar? ¿Habrá echado más agua o menos agua? Pues si la bomba pasa más tiempo encendida, pues va a echar más agua. Y si por el contrario pasa menos tiempo encendida, pues va a echar menos agua. ¿Qué significa? Que de esas dos magnitudes o de esas dos cantidades que son el agua y el tiempo, las dos aumentan al mismo tiempo o disminuyen al mismo tiempo. Más tiempo, más agua. Menos tiempo, menos agua. Entonces, esa regla de 3 es la regla de 3 directa. Hubiese sido inversa si fuese lo contrario. Por ejemplo, lo que pasa como cuando tú caminas o cuando corres. Si recorres una distancia caminando despacio te va a tomar más tiempo. Pero si vas más rápido, te va a tomar menos tiempo. O sea que ahí es inverso. Pero aquí es una regla de 3 directa. Porque a más tiempo, más agua. Menos tiempo, menos agua. Ahora bien, ¿cómo se plantean esos datos? De la siguiente manera. Vamos a tomar esas dos magnitudes. O sea, el agua por un lado, expresada en litros. Y también tenemos el tiempo expresado en segundos. Entonces fíjate que ellos te van a dar 3 cantidades para que tú busques una cuarta. Aquí tienes 1 litro de agua y tienes 1 segundo. Así que organicemos esos datos. Tienen que estar organizados de esa misma manera. 1 litro de agua con 1 segundo, porque es la relación que hay. Aquí lo puedes ver. Ahora, en los siguientes datos, aquí voy a colocar litros nuevamente. Entonces, ¿dónde están? Dice aquí, ¿cuánto tarda la tubería en estar llena? Pues cuando yo lleno la tubería de agua, eso es lo mismo que el volumen del tubo. Y este es mi volumen del tubo. Aquí está expresado en sólido y aquí expresado en líquido. Por lo tanto, este es mi tercer dato. Y como son litros, lo tengo que colocar aquí. ¿Qué es lo que yo voy a buscar? El tiempo. El tiempo en que se llena ese tubo. Vamos a colocar entonces una X aquí donde va el tiempo, porque no sé cuánto tiempo es. Eso es lo que yo voy a buscar, el valor de la X. Entonces se hace de la siguiente manera. Multiplicamos esos datos en cruz. Y la X entonces, o el valor buscado, va a ser igual a multiplicar los dos datos donde no está la X. O sea, 80.3 litros por 1 segundo. Eso vamos a poner en el numerador. En el denominador, en la parte de abajo, colocamos el dato que acompaña a la X. O sea, 1 litro. Ahora aquí podemos simplificar ese litro con ese litro. Arriba solamente me quedó 80.3 por 1 segundo, pues 80.3 segundos. No divido entre 1 porque me va a dar lo mismo. Y esto tiene sentido, porque aquí vemos que la proporcionalidad es de 1 a 1. O sea, 1 litro por 1 segundo. Ya esto que yo tengo aquí es el tiempo que se tarda la bomba en llenar solamente un tubo. Solamente un tubo, porque ese es el volumen de un tubo de 100 metros.
como son 10 tubos, al final pues solo hay que multiplicar por 10. Pasemos al punto B. Ya yo sé que voy a distribuir mi información igual, litros y segundos. Entonces ya yo sé que se tarda, ahora en vez de bombear 1 litro como en el punto A, va a bombear 2 litros. Por eso tengo 2 ahora. Sigue siendo por 1 segundo. Ahí lo puedes ver. Se vierte 2 litros de agua por segundo. Ahí está. Entonces, debajo, en cuánto tiempo se llena el tubo, es el litro del tubo, la medida del tubo que va aquí debajo. Y el dato que voy a buscar, pues, es la X, nuevamente. Hacemos el mismo procedimiento, multiplicamos en cruz, y ya sabemos que la X va a ser igual a multiplicar esos dos números, eso va en el numerador. Y en el denominador ponemos el número que acompaña a la X, o sea 2 litros. Aquí podemos simplificar ese litro con ese litro. Entonces solo nos queda multiplicar 80.3 por 1 segundo. Esto me da 80.3 segundos. Y eso dividido entre 2. Hacemos ese cálculo y tenemos que es 40.15 segundos. Fíjate que el resultado tiene lógica. ¿Por qué? Pues por lo siguiente. La bomba en el punto B ahora está vertiendo más agua. O sea, está bombeando más agua. Y si bombea más agua, pues se va a tomar menos tiempo en llenar el tubo. Por eso puede ver aquí que el tiempo ha disminuido. Como aquí bombeaba menos agua en el punto A, por eso se tardó más tiempo. Recuerda, en el punto B igual que en el punto A, eso es para un solo tubo, porque estoy trabajando con el volumen de un solo tubo. Entonces, ya si quiero saber el total para llenar todos los tubos, multiplicar estos datos por 10. Hagamos esa parte. Para el punto A, entonces, lo multiplico por 10 porque para el sistema de riego son 10 tubos. Ya eso lo vimos en el video pasado. Y ya sabemos que multiplicar por 10 solamente hay que rodar el punto una unidad hacia la derecha. O sea que ese 80.3 ahora me va a quedar como 803 segundos. Esos 803 segundos los puedes expresar en minutos o en horas, como te sea conveniente si así lo deseas, o puedes dejarlo así. Para el punto B hacemos lo mismo, multiplicamos ese resultado por 10, que es la cantidad de tubos del sistema de riego. Igual, simplemente multiplicar por 10 es rodar el punto una unidad, o sea que ese 40.15 me queda como 401.5 segundos. Si quieres también puedes expresarlo en horas o en minutos para que sea más elegante. Y ya esto es el tiempo que tardaría esa bomba en llenar todos los tubos bombeando 1 litro de agua por segundo. Aquí es el tiempo que tardaría esa bomba en llenar todos los tubos de agua bombeando 2 litros por segundo. Estos cálculos que yo hice también ustedes tienen que hacerlo con las medidas que están en su cuadernillo. Recuerden eso. Entonces, de esta manera terminamos el ejercicio número 5. Pasemos ahora al ejercicio número 6. Leamos entonces el ejercicio número 6. Dice: si se desea aprovechar el agua de lluvia para el riego, por cada hectárea de campo será preciso construir un tanque cilíndrico de almacenamiento que tenga capacidad para 30.000 litros. Este tanque estará ubicado en el centro del campo y no podrá tener una altura mayor de 3 metros. Se ve un poquito largo, pero es un ejercicio bastante sencillo. Vamos a ver cómo se realiza. Entonces nos piden el punto A
¿De qué medidas convendrá construir el tanque? Bien, para entender mejor el problema, vamos a poner nuestro dibujo de qué es lo que nos están pidiendo. Este es el tanque que vamos a construir. ¿Con cuáles medidas? Eso es lo que vamos a ver, cuáles son esas medidas. Entonces, ya yo sé que para yo determinar el volumen de ese tanque cilíndrico o de qué tamaño será, es lo mismo que calcular su volumen. Entonces, de todos esos datos que son necesarios para el volumen, yo voy a ver cuáles datos me faltan y cuáles tengo para calcular el dato que me falte. Entonces, desde aquí vamos a tomar los datos que ya nos da el ejercicio. Esos 30.000 litros ya yo sé que son el volumen, así que lo ponemos por acá. También aquí me da la altura. La altura yo sé que es h, o sea que tengo ese valor también. Aunque no tenga pi aquí, ya yo sé que pi vale aproximadamente 3.14, que eso lo sabemos de manera ya automática. Puedo ver que en la fórmula lo único que yo no tengo es ese radio, o sea la distancia desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia o de la tapa del tanque que vamos a construir. Entonces, ese radio no lo tengo. Eso significa que de todas las medidas que yo necesito para construir el tanque, el radio es la única que no tengo. Entonces voy a ver cómo se busca. Fíjate que aquí, cuando yo estoy buscando una medida o una variable, siempre está sola. O sea que yo necesito que de esta fórmula el radio se quede solo, así como está el volumen. Para esto hay que hacer un despeje de variable. Yo voy a hacer el despeje y se lo voy a dejar por acá para que a ustedes se les haga más cómodo. ¿Qué ustedes van a hacer? Simplemente sustituir esos datos en esta fórmula y eso le va a dar cuánto es esa medida del radio, que es lo que nos falta. Yo voy a hacer el despeje también, porque les voy a dejar el ejercicio esto hecho y les voy a explicar cómo se hace, cómo encontrar ese radio. Entonces por aquí voy a empezar a sustituir datos o hacer el despeje. Les he colocado la altura ahí porque sabemos que esta es la altura máxima que debe de tener el tanque. Vamos a buscar ese radio entonces. Para yo buscar ese radio voy a necesitar hacer alguna conversión. ¿Por qué? Por la siguiente razón. La altura la tengo en metros. La medida de ese radio también va a ser en metros porque es una longitud. Y el volumen yo lo tengo en litros. O sea que tengo que expresar ese volumen en términos de metros, porque no puedo hacer ninguna operación con unidades diferentes. Entonces vamos a convertir esos 30.000 litros a metros cúbicos. Y recuerden la equivalencia, que en un metro cúbico puede caber 1000 litros. Hagamos esa conversión aquí debajo. Como siempre, copiamos el monto que se va a convertir, seguido del signo de multiplicación y la fracción de equivalencia. La equivalencia es que por cada metro cúbico yo voy a tener 1000 litros. Aquí puedo simplificar ese litro con ese litro, así que hagamos eso. También puedo simplificar esos 3 ceros con esos 3 ceros de aquí. Ahora simplemente hacemos la operación que nos quedó. 30 por un metro cúbico, pues me da 30 metros cúbicos en el numerador. Debajo solo me quedó ese 1, ahí lo pueden ver también. Y dividir eso entre 1, pues me va a dar ese mismo. Ya yo sé que este volumen está expresado en forma de volumen sólido y este en forma de volumen líquido, pero es lo mismo. Entonces ahora, como ya tengo todo en metros, el volumen, la altura y el radio que voy a calcular también va a ser en metros, puedo buscar esa medida. Voy a sustituir en la fórmula. Entonces, aquí hay el volumen según la fórmula y mi volumen son 30 metros cúbicos. Aquí lo tenemos.
seguimos copiando. Luego le sigue el pi, que es 3.14. Aquí va mi radio al cuadrado, ahí está. Y por último tengo la h, que es la altura, o sea 3 metros. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, pues yo necesito que este radio se quede solo de este lado, o de este lado, no importa, pero quiero que mi radio esté solo. Entonces esos números que están aquí debo de pasarlos para el otro lado. Cuando digo para el otro lado es porque aquí tengo una ecuación, tengo un signo de igual y tengo términos de ambos lados, del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, para yo pasar un término de un lado a otro, lo que tengo que hacer es aplicar la operación inversa. Si está multiplicando, lo paso dividiendo. Si está sumando, lo paso restando. Y si está como potencia, lo paso como raíz. Entonces, esos dos términos, el pi y la altura que está multiplicando, los voy a pasar dividiendo para el otro lado. O sea que van a quedar debajo. Fíjense cómo mi radio ya se está quedando solo. Solamente tengo que quitar ese 2 de ahí. Entonces, como ese 2 está como potencia en forma de exponente, pasa como raíz. Yo voy a hacer un ejemplo sencillo aquí. ¿Por qué sucede esto? Bien, tengo esta expresión, que es una igualdad. La raíz cuadrada de 9 es 3. Eso es cierto. Este 2, por lo general, cuando es raíz cuadrada no se le marca, sino que lo dejamos así como se ve aquí, porque ya sabemos que hay un 2 invisible ahí. Pero bien, he puesto el 2 aquí para que puedan comprender lo que voy a hacer acá. Eso es una igualdad. Entonces, si yo quiero pasar esa raíz para el otro lado, ¿cómo la paso? Pues con la operación inversa. Si está como raíz, pasa como potencia. Como es la raíz cuadrada, el exponente es un 2. Si es raíz cúbica, pues pasa como exponente 3. Si es raíz cuarta, pasa como exponente 4. Eso siempre sucede. Ahora, si me quiero devolver y pasar ese 2 para el otro lado, hago lo contrario a lo que ya hice. Y fíjense que aunque yo estoy moviendo esto de un lado para otro, la igualdad se mantiene, porque 9 es igual a 3 al cuadrado. O sea, eso me va a dar 9 también. Entonces, si yo me devuelvo, paso el 2 para el otro lado, pasa como raíz. Y raíz cuadrada de 9 es 3. Por eso mi resultado no se altera cuando yo hago esos cambios. Entonces voy a hacer ese mismo cambio aquí. Ese 2 lo paso como raíz cuadrada. Y me queda así. Fíjense que ahora mi radio está solo como lo necesito. Ahora bien, vamos a comparar estos datos con la fórmula que les he dejado aquí. Este 30 metros cúbicos es el volumen. O sea, me dicen la fórmula que ahí va el volumen. Aquí tengo 3.14, ese es el valor de pi. Aquí tengo 3 metros, que ese también es el valor de la altura. O sea, por eso, ya en esta fórmula ustedes simplemente van a sustituir esos datos y van a encontrar el valor del radio. Yo quise hacerlo así para que puedan ver el procedimiento de por qué se usa esta fórmula. Entonces aquí voy a realizar las operaciones que me quedaron y voy a encontrar el valor de mi radio. Aquí debajo voy a pasar todo igual y voy a realizar esa multiplicación de 3.14 por 3 metros. Este producto me da 9.42. ¿Qué sigue ahora? Pues voy a realizar esa división y luego le saco la raíz cuadrada. Entonces, haciendo esa división, aquí debajo, 30 para 9.42 es a 3.18 metros cuadrados. Me imagino que se preguntarán de dónde salió el metro cuadrado, si aquí no hay. Lo que sucede es que cuando estamos dividiendo números que tienen una variable o una unidad de medida, los exponentes de esas letras se restan cuando yo divido. Este metro tiene un 1 que no se ve ahí de exponente.
Entonces yo lo que hice fue decir 3 menos 1 me da 2. Por eso tengo metros cuadrados. Bien, ahora lo que me falta es sacar la raíz cuadrada de este número. Entonces vamos a hacer eso. Esa raíz cuadrada se va a repartir para el 3.18 una raíz cuadrada y otra raíz cuadrada para el metro cuadrado. Nos va a quedar así. ¿Qué sigue ahora? Pues me imagino que se preguntarán cómo se le saca la raíz cuadrada a una letra. Bien, entonces te voy a explicar esa parte por acá con un ejemplo numérico. Aquí tengo esta igualdad. Y eso es cierto. ¿Por qué? Tengo la raíz cuadrada de un número al cuadrado. Entonces vamos a realizar esa operación. Si yo elevo 4 al cuadrado, me da 16. Si saco la raíz cuadrada del 16, me da 4. O sea que eso está correcto. ¿Qué significa? Que para yo ahorrarme esas operaciones, pues simplemente simplifico ese exponente 2 con esa raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque un número al cuadrado, sacar la raíz cuadrada es igual al mismo 4. Entonces eso voy a aplicar aquí. Hagamos eso. Entonces saco raíz cuadrada de 3.18 que me da 1.78. Y aquí la raíz cuadrada de metro cuadrado simplemente sería cancelar ese 2 con esa raíz cuadrada. Y simplemente me queda metro, que eso es lo que tengo aquí. Ya este es el valor de mi radio. Para expresarlo más sencillo, vamos a redondear esta expresión. Como ya este número pasa de 5, podemos redondearlo a 1.8. Aquí lo tenemos. Entonces ese es tu radio. También te lo he puesto aquí en el dibujo para que lo puedas presenciar. Vamos a colocar ese radio entonces en nuestros datos. Ya con esto pues hemos dado respuesta a esto que nos piden aquí. ¿De qué medidas convendrá construir el tanque? ¿Cuáles son las medidas? Pues estas que yo tengo aquí, o que también esta que les he puesto aquí. 1.8 metros de radio y 3 metros de altura. Esas son las medidas necesarias para que ese tanque pueda contener 30.000 litros de agua. Esto tú lo puedes comprobar. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera. Como estos son los datos, o sea las medidas de las que yo tengo que hacer el tanque para que pueda contener 30 litros de agua, pues yo me hago de cuenta que estoy haciendo el tanque para ver su capacidad. Así que pasemos entonces a construir nuestro tanque, que es lo mismo que calcular el volumen con esos datos que yo ya tengo. Si buscamos ese volumen, pues para que esté correcto el resultado, tiene que dar que el volumen de este tanque es 30 metros cúbicos, si lo hacen en estas unidades, o lo mismo que 30.000 litros, para ver si es cierto que puede tener esa capacidad. Si yo quiero comprobar eso, yo lo puedo hacer. Lo voy a comprobar. Voy a construir un cilindro con esas medidas que yo tengo aquí. ¿Y qué tiene que suceder? Pues que ese cilindro tiene que tener una capacidad de 30 metros cúbicos para que pueda contener esa cantidad de agua. Si el cilindro con esta medida no puede contener esa agua, algún cálculo hicimos mal. Vamos a hacer entonces el volumen del cilindro que encontramos. Aquí he copiado mi fórmula del volumen y dejo un paréntesis para cada variable de los datos que yo he encontrado. Aquí va pi, entonces a 3.14. Aquí va el radio que encontramos ahora mismo, que es 1.8 metros. Aquí lo pueden ver. Y aquí va pues la altura máxima que puede tener el tanque, que son 3 metros. Por orden de las operaciones,
Primero hacemos las potencias, lo demás se queda como está. 1.8 al cuadrado es 3.24 metros cuadrados. Y el 3 lo dejamos igual. Ahora simplemente hacemos ese producto de estas tres cantidades y vamos a obtener un volumen de 30.5 metros. ¿Qué significa? Que los cálculos están correctos, porque mi volumen es de 30.5. Si lo redondeamos se quedaría como 30, porque este número no pasa de 5. Y si puede contener un poquito más, pues no estaría mal tampoco. Pero podemos ver que está bien, porque la capacidad que debo de tener es 30 metros cúbicos y yo aquí tengo 30.5 metros cúbicos. Ya hemos respondido el punto A y también lo hemos comprobado, que no nos lo pide, pero de igual forma lo hicimos. ¿Qué hacemos ahora? Pues pasamos a continuar con el punto B. Dice: si en lugar de construir un tanque cilíndrico se construyera uno con forma de cubo, ¿consideras que será más o menos conveniente? ¿Y por qué? Bien, pues hagamos nuestro dibujo. Ahora no es cilíndrico, sino un cubo. Así que aquí tenemos el cubo. Y esto nos va a facilitar los cálculos, porque ahora es más sencillo, por el simple hecho de que si es un cubo, todos los lados van a medir lo mismo. Tanto la altura como el ancho y el largo va a ser la misma medida. Porque yo sé que son 3, porque aquí me dice que la altura son 3. Entonces, ahí hay 3, como es un cubo, todo mide lo mismo. Tengo ahí todas las medidas. Como el volumen es multiplicar el largo por el ancho y por la altura, como los 3 son lo mismo, es lo mismo que decir un lado elevado al cubo. Ese es el volumen para esa figura o para ese recipiente donde vamos a contener el agua lluvia. Entonces vamos a colocar por aquí nuestros datos. Ya el volumen lo tenemos, sabemos que son los 30.000 litros, que equivalen a 30 metros cúbicos. Y la altura, que es lo único, la altura es lo mismo que la medida de un lado. Por aquí voy a ir sustituyendo los datos para el volumen de este cubo. Ya yo sé que el volumen es elevar un lado al cubo. Tomo un lado, que son 3 metros, y lo elevo al cubo. 3 al cubo son 27 metros cúbicos, porque sería el 3 veces. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Aquí lo tengo. Entonces, ya con esto, yo he respondido al punto B. Una parte del punto B. Me dice: ¿considera que será más o menos conveniente? Yo encontré el volumen ya. Mi respuesta es que no es conveniente. ¿Por qué? Por el simple hecho de que yo necesito mínimo 30 metros cúbicos para poder mojar todas las matas o toda la siembra que yo tenga en mi sistema de riego. Como aquí yo solamente tengo 27 metros cúbicos, me va a faltar agua. Y entonces va a haber una parte que se va a quedar seca o con poca agua. Entonces no me conviene mucho. Ya con eso respondimos el punto B. Pero se podría dar el caso de que nos hicieran esta pregunta, que esto es adicional, pero también sirve. ¿Cuánto tendría que ser las medidas del cubo para que pueda contener los 30.000 litros de agua? Hacemos lo mismo que hicimos para buscar el radio en el cilindro. Tomamos los datos que nos dan y sustituimos. Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí.
Tomo la fórmula y sustituyo todos los datos que me dan. El volumen, que yo sé que son 30 metros cúbicos, porque ellos me lo dan. Fíjense que no he puesto ninguna medida para el lado, porque es lo que estoy buscando. Cuánto tiene que medir un lado del cubo para que el volumen sea 30 metros cúbicos. Entonces aquí hacemos lo mismo que hicimos en el cilindro. Despejamos esa variable, o sea, ese lado. Fíjense que tiene un exponente 3. Entonces ese exponente 3 pasaría para el otro lado como una raíz cúbica. Así como el exponente 2 pasa como raíz cuadrada, el exponente 3 pasa como raíz cúbica. Y nos quedaría así. Aquí, sacando raíz cúbica, igual, sacamos la raíz cúbica de 30 y la raíz cúbica de metro cúbico. Sacarle raíz cúbica a una cantidad al cubo es lo mismo que eliminar ese cubo con la raíz cúbica, igual que con el cuadrado. Por lo tanto, aquí me va a quedar raíz cúbica de 30, que es 3.10 aproximadamente, y raíz cúbica de metro cúbico, simplemente metro. Ya con eso yo encontré cuál es la medida del lado que debe de tener el cubo para que cuando yo calcule ese volumen pueda contener 30.000 litros de agua, que es lo mismo también que 30 metros cúbicos expresado en sólido. Y eso también lo podemos comprobar, tal como hicimos con el cilindro. Ya yo sé entonces que el volumen es elevar ese lado al cubo, el 3.10 o 3.1 redondeado. Entonces esto voy a hacer, elevo ese lado al cubo. Si elevo 3.1 al cubo, eso me da 30.08. ¿Qué significa? Que ahora sí, si el lado midiera 3.1, entonces sí pudiera contener los 30.000 litros de agua, que es lo mismo que 30 metros cúbicos, y aquí tengo 30.08 metros cúbicos. O sea que esa sería la medida para el lado para responder a esta pregunta. De esa manera, pues hemos concluido ya con todas las actividades que hemos trabajado el día de hoy, que son las 5 y las 6. Solamente nos falta las 7. Ya las 7 la haré juntas con el proyecto final, en caso de que sea necesario. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.